Entro, saludo en aymara. Con ridiculez me contestan. Para mí es una discriminación todavía, es muy fuerte. Manejo y uso de idiomas oficiales del Estado por funcionarios públicos. En nuestro país, Bolivia, hubo una gran migración de indígenas originarios del campo a la ciudad. A consecuencia de esto, generó una falta de atención en instituciones de toda índole, desde sacar el carnet de identidad, realizar trámites en los gobiernos municipales, regularizar los papeles de sus terrenos, lotes o cualquier propiedad e incluso ser atendido en los hospitales públicos o privados, dificultando de este modo a diferentes instituciones y generando políticas lingüistas para atender las demandas a los necesitados. Es menester resaltar que la gente de diferentes provincias de todo el país acude a gobiernos departamentales y locales buscando soluciones y sus conflictos territoriales, dotación de recursos económicos, entre otros, usando la lengua madre, en caso no ser bilingüe. En la Constitución, en su artículo 234, numeral 7, establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Al momento de realizar la investigación, nos percatamos de la existencia de redes de corrupción que realizan la venta de los certificados que se deben presentar para acceder a un cargo público. Es por eso que para poder verificar el idioma bilingüe o políglota de un funcionario público, no solo presentar un certificado que avale que maneja un idioma será suficiente. Ahora, nosotros proponemos el presente trabajo de investigación: la creación de una prueba de suficiencia oral y escrita, antes de ingresar a un cargo o para mantener el cargo público, con una mínima nota de 70, para así poder hacer cumplir con lo establecido en la Ley 269, y que por lo menos todo funcionario pueda relacionarse con las distintas personas que visitan las oficinas públicas, que en muchas ocasiones son personas que no hablan el castellano y hablan un idioma nativo boliviano. Siendo de esta manera, nos vemos en la necesidad de plantear como objetivo principal de esta investigación el ejecutar un procedimiento que ayude a verificar que el funcionario público domine una segunda lengua o idioma oficial de la nación, y no solamente se tome en cuenta la presentación del certificado asignado por la institución pertinente. Para esto nos introduciremos en un contexto histórico desde el año 2006 hasta la fecha, definiendo la importancia del manejo de un idioma nativo u originario. Así determinar de qué manera se puede implementar el aprendizaje del idioma nativo, dependiendo a las exigencias de cada departamento y comunidad, identificando las causas para que no se cumpla la norma del manejo del idioma nativo y examinando de qué manera se puede dar el cumplimiento en el capítulo 6 de la Ley 269, Ley General de los Derechos y Políticas Lingüísticas, para que todos los servidores y las servidoras públicas hablen un idioma nativo. En el año 2006, Evo Morales asume la presidencia del Estado, siendo el primer presidente indígena de Bolivia. Desde el inicio de gobierno, mantuvo como propósito reducir las disparidades sociales, descolonizar el Estado boliviano y promover la participación política y social de la población indígena. Abordando el contexto histórico, político, social y económico de este periodo, incluyendo también temas como el debate constitucional,
al alcance de las políticas públicas y la reorganización de las relaciones exteriores. Durante este periodo de gobierno, Bolivia transformó su constitución republicana en un Estado plurinacional y asumió un papel de liderazgo en la defensa y reivindicación de los pueblos y las culturas indígenas, comenzando por los 36 pueblos originarios que viven en su territorio, que empezaron a ejercer sus derechos, entre ellos a hablar sus lenguas con libertad. Bolivia es el país de América Latina con mayor proporción de población indígena. Según el censo del 2001, el 62% de los bolivianos era parte de algún pueblo originario. Sin embargo, para 2012, solo el 41% de la población mayor de 15 años se autoidentificó como indígena, una cifra que suscitó dudas debido a la gran disminución con respecto a la registrada apenas un decenio antes. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno podría ser la migración a las ciudades y la pérdida de la lengua. Los procesos de desplazamiento humano a escala internacional y nacional se han constituido en un comportamiento generalizado entre los diversos grupos poblacionales, mismos que beneficien a factores sociales, económicos y o culturales que determinen la decisión de traslado de residencia de los individuos desde un lugar de origen a uno de destino, atravesando límites geográficos en la búsqueda de oportunidades personales y o familiares, de esta forma mejorar su calidad de vida. El Estado plurinacional de Bolivia se caracteriza por ser un país con una dinámica migratoria ágil y creciente, particularmente intermunicipal e interdepartamental. De acuerdo a los datos de los últimos 2 censos de población y vivienda, se evidencia altos porcentajes de concentración de migrantes internos respecto a los migrantes internacionales. En este momento, un 75% de la población boliviana vive en el área urbana y en un 25% en el área rural. Para poder proteger a las naciones indígenas, Bolivia ha implementado en los últimos 13 años una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, jurídicas y normativas, que entre otras medidas incorporaron los 36 lenguajes originarios a la constitución política del país, lo que implicó reformar e implementar leyes, a la creación de un Instituto Plurinacional de las Lenguas Indígenas. Entre estas leyes podemos encontrar la Ley General de los Derechos y Políticas Lingüísticas, que fue promulgada en Sucre el 2 de agosto del 2012, y por la fecha es fácil entender que conlleva un mensaje de inclusión, pero también de carácter indigenista, que se atribuye al actual gobierno. Quiso demostrar que los pueblos indígenas le interesan y determinó que los servidores y las servidoras públicas debían hablar un idioma nativo en función al principio de territorialidad, es decir, que aquel es empleado mayoritariamente en el territorio en el cual trabajan. Así, la disposición transitoria tercera determinó que toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de 3 años. En su momento los afectados protestaron, aunque tímidamente. El gobierno fue inflexible al imponer la norma y para ratificarla incluyó un artículo en el Decreto Supremo 2477, que es el que reglamenta la Ley 269,
el párrafo tercero del artículo 10, que esta otra norma señala que los servidores y las servidoras públicas deberán hablar, además del castellano, un idioma oficial de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Frente a eso, las funcionarias y funcionarios nada pudieron hacer y se acogieron a la norma. Fue cuando florecieron los cursos de idiomas nativos, fundamentalmente en el occidente, y muchas funcionarias y funcionarios lo tomaron no tanto para aprender la lengua indígena, como para obtener el certificado que amerite que la hablan. Su presentación fue suficiente para continuar en el cargo. Todos los funcionarios están obligados a hablar un idioma nativo para ejercer un cargo público en Bolivia, pero solo el 22% cumple esta ley. Los 280,000 que incumplen no han sido despedidos, como advirtió el expresidente Evo Morales. Sin embargo, mediante una investigación se llegó a conocer la existencia de una red de corrupción que vende títulos y se comprobó que se puede conseguir certificados originales con precios que varían entre los 15 y 40 dólares y que los vendedores están dentro de las mismas instancias públicas encargadas de capacitar a los funcionarios de Estado y de recuperar las lenguas indígenas. Varios funcionarios indicaron que dentro de las oficinas que brindan estos servicios se pueden conseguir contactos que facilitan el trámite del certificado sin pasar clases. En esta investigación se menciona las instituciones de lengua y cultura, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas. Como se puede observar, hay artículos de la Ley 269 que hasta el día de hoy no se están aplicando y se debe exigir que la ley se cumpla en su totalidad. Uno de los artículos que no se cumple en el artículo 6, que establece, entre otras cosas, que se debe proceder a la recuperación, almacenamiento y difusión de las investigaciones lingüísticas y culturales relativas a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos dentro del territorio plurinacional. Como ya se había mencionado anteriormente, el planteamiento de los certificados único para los funcionarios públicos por parte de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional manejada por el Ministerio de Educación y el Viceministro de Descolonización, donde se dan cursos de idiomas originarios, nos permite determinar que la falsificación de estos certificados frente a esta gran problemática de la falta de dominio de la lengua nativa por parte de directivos y servidores de entidades públicas regionales y locales, que genera dificultades de comunicación por la población originaria en los dos sentidos verticales. Por una parte, no se entenderán las exigencias, demandas y quejas de los ciudadanos, y por otra, no se explicará adecuadamente en qué consiste la implementación de determinada política pública y cómo se beneficiará el ciudadano. Con ello, se potencian situaciones de exclusión social de estas poblaciones. Luego de revisar y organizar toda la información obtenida por diversas fuentes, misma que nos ha dado amplias luces sobre la diversidad cultural Bolivia y su forma de expresión, el servicio civil y la realidad sociolingüística de la población en Bolivia, estamos en condiciones de promover algunas propuestas públicas, recomendaciones y acciones concretas para mejorar la calidad de los servicios públicos en ámbitos multiculturales y ayudar a contrarrestar la falta de cumplimiento del capítulo 5 de la Ley 269 por parte de los funcionarios públicos. Los resultados de la presente investigación tienen como fin el ser usados para formular políticas de interculturalidad implementaria, aquella sobre inclusión social, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que permitan relacionar mejor al agente implementador de las políticas públicas con los pobladores
de las comunidades rurales, para que éstos estén conscientes de los derechos que tienen y de exigir que su cultura, especialmente los idiomas madre o nativo, como medio de comunicación, sean respetados dentro de cualquier institución pública del Estado, y al mismo tiempo tratar de complementar programas de formación como la ley de funcionario público. En este entendido, que lo que se busca en esta investigación es promover que no solamente la presentación de un certificado otorgado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional u otra escuela de idiomas sea un aval para poder adquirir un cargo como funcionario o servidor público, ya que, como pudimos observar, se puede corroborar que la corrupción dentro de estos institutos o escuelas de idiomas es muy frecuente y que ayuda en la obtención de este único requisito, siendo de esta manera que muchos funcionarios públicos presentan dicho certificado sin siquiera dominar el habla y la escritura de algún idioma oficial de la nación de acuerdo a su región. En conclusión, lo que se desea realizar con la siguiente investigación es implementar el artículo que complementa el artículo 22 de la Ley 269, detallando lo siguiente. Artículo 22. Prueba de suficiencia. La administración pública y entidades privadas de servicio público deberán tomar una prueba de suficiencia, tanto oral como escrita, a todo postulante y funcionario de un cargo público, para avalar sus conocimientos con relación al idioma oficial de la nación que le corresponde de acuerdo al principio de territorialidad. Para que el funcionario o servidor público pueda desempeñar sus actividades, la prueba de suficiencia deberá tener como puntaje mínimo de 70 puntos y un puntaje máximo de 100 puntos. De esta manera, dar cumplimiento con todo lo establecido en el artículo 22 del capítulo 6 de la Ley 269, para que cada funcionario público pueda comunicarse con las personas provenientes de las distintas partes de nuestro país, las que visitan las oficinas de instituciones públicas, que éstas reciban con atención de calidad y que puedan expresarse oralmente con el idioma con el que más cómodos se sientan.